Buenas tardes, chicos. Pues ya vamos a comenzar para que se puedan ir incorporando sus compañeros. Creo que nos quedamos platicando un poquito acerca de los puntos de ebullición de los ácidos carboxílicos y de cómo podían formar dímeros, y esto hacía que pudieran formar puentes de hidrógeno intramoleculares, y eso hacía que se pudieran ver como señales anchas en el infrarrojo. ¿Estamos bien? ¿Janet está escribiendo? Había algunos compañeros que decían que no podían dar, los di de alta, espero que se hayan podido incorporar. ¿Está bien? Entonces, resultado de todo eso tenemos que, bueno, por sí mismos, estructuralmente pueden formar ciertas características a través de sus concepciones intramoleculares e intermoleculares. Y entonces, importante es que vayamos viendo por qué, por ejemplo, en infrarrojo voy a poder observar una señal ancha. Pues esa señal ancha se debe a porque vibran en forma de dímeros, ¿sí? Entonces, cuando hay un dímero, esa naturaleza, esas interacciones hacen que se formen puentes de hidrógeno intermoleculares entre dos moléculas de carboxílico, y entonces por eso decimos que son dímeros. Bueno. Asumimos la estructura electrónica y la geometría molecular que determinan las propiedades y el comportamiento que nosotros podemos tener. Bueno, pues aquí ese sería nuestro OH, y esta particularidad que tenemos en los OH podemos modificarla, y entonces decimos que tenemos derivados del ácido, ¿sí? Pero todos están continuos al grupo carbonilo. Fíjense que esta es una gran familia, el grupo carbonilo es una gran familia. Entonces, los derivados del ácido carboxílico presentan siempre un cierto grado de polaridad. ¿Por qué? Porque desde aquí ya tengo la polarización del grupo carbonilo, pero también va a depender de la naturaleza de lo que tenga yo pegado acá como es, ¿sí? Entonces, la polaridad se va a ver influenciada por efecto inductivo y por el efecto resonante. Son dos efectos importantes en la polaridad. Estuvimos viendo cuando veíamos un poquito acerca de polaridad de moléculas. Si algo no queda claro, me dicen y me paro un poquito y lo explicamos, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí tengo yo la deslocalización electrónica. Si este par electrónico viene para acá, entonces ahora, fíjense, aquí tenía yo 2, 4, 6, 5 y 6, ¿sí? Y si yo corro ese par electrónico para acá, ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Quiere decir que tengo una carga negativa acá formal. Pero acá, ¿cómo me quedó el carbono? 1, 2, 3. Quiere decir que acá tengo una carga formal positiva, ¿sí? Puede ser compensado a través del par electrónico acá, y por eso decimos que hay cierta estabilización. Entonces, puedo pensar entonces en esa densidad, esa polarización a través de la densidad electrónica, o simplemente por la formación de densidades positivas y negativas. Bueno, cuando yo tengo que el grupo carbonilo, voy a pintarles acá, lo vamos a ver con calma, pero lo voy a pintar. ¿Sí? Y cuando yo digo que tengo el grupo carbonilo, pero acá tengo pegado un halógeno, puede ser cloro, bromo, incluso yodo, ¿sí? Voy a ver que este compuesto, voy a llamarlo, es un halogenuro de acilo, ¿sí? Cuando yo cambio ese halógeno, y ahora voy a ponerlo así, lo voy a poner un poquito sesgado, dado que no tengo oxígeno, y luego otro carbonilo, y R quedó muy asimétrica el dibujo, pero bueno. Cuando tengo esta característica así, que en lugar de tener todo acá halógeno, puse toda esa parte de acá, digo que se trata de un anhídrido, ¿sí? Anhídrido. Si en lugar de tener esta parte de acá, voy a quitar acá, lo vamos a ver con calma, pero ahorita lo vemos de manera general. Lo voy a poner para abajo para que no se vea feo, OR. Entonces, fíjense, las R pueden ser iguales o diferentes. Eso es distinto, depende del compuesto.
Entonces, cuando tengo estas características, voy a decir que es un compuesto, es un éster, ¿sí? Y estoy hablando de un éster. Ahora, si este oxígeno lo cambio y en lugar de tener oxígeno, tengo un azufre, voy a poner por acá, ¿sí? Tengo el azufre, entonces digo que se trata de un tioéster, ¿sí? La amida, ¿cuándo tengo amida? Bueno, pues voy a tener amida cuando en esta parte de acá me pasé, ¿sí? Tenga yo nitrógeno, dos hidrógenos o dos radicales, eso es indistinto, ¿sí? Pueden ser hidrógenos, como lo estoy simbolizando acá, ¿sí? O un hidrógeno y un radical, todos son amidas. ¿Cuál es el grupo amida? Bueno, lo vamos a señalizar para que quede un poquito más clarito. El grupo amida que estoy señalizando es este, ¿sí? O los dos R, pueden ser los dos R también, ¿sí? Los dos hidrógenos, los dos R, o un hidrógeno y una R. Entonces, a eso estoy hablando de cuando hablo de derivados. ¿Cuáles son las características del ácido? Por ejemplo, vamos a ver el ácido fórmico. Fíjense que generalmente los ángulos están ligeramente diferentes. Por ejemplo, entre el carbono y el oxígeno voy a tener ángulos más o menos de 125, que son un tanto semejantes. Aquí, esto está sucediendo porque el hidrógeno es un poquito más pequeño. Su radio atómico del hidrógeno es más pequeño y por eso hace que esté un poquito más cercano, pero eso no es indistinto. Si tuviera yo acá carbono, generalmente guardan ese tipo de enlace. Y fíjense que entre hidrógeno y oxígeno son 111 grados. ¿De qué depende que tenga yo esos grados? Va a depender de la repulsión electrónica. Yo voy a abrir pueda para no estar junto de esos sangrones electrones que son igual que sangrones que yo electrón. Entonces, tienden a haber cierta particularidad y entonces tienden a alejarse lo más posible, hasta donde le es posible alejarse. ¿Sí? Acá recordar que tenemos el par de electrones libres, ¿sí? Y lo mismo sucede acá. ¿Sí? Entonces, ahí tengo esas repulsiones electrónicas, ¿sí? Ahora, las distancias. Por ejemplo, fíjense que en su momento lo platicamos cuando estábamos viendo hibridación, cuando acabamos de ver hibridación, el primer semestre decíamos que la longitud del enlace era menor, mientras más más teníamos enlaces covalentes dobles o covalentes triples. ¿Por qué? Porque necesito esa cercanía por el solapamiento que existe en esa hibridación, que es de tipo sp2. Por eso esta distancia es mucho más pequeña que la del carbono-carbono. Aquí, por ejemplo, el carbono-oxígeno es 1.32, oxígeno-hidrógeno 0.97, y aquí, entre carbono y hidrógeno, estoy teniendo 110 Armstrongs. Recordar que las unidades de longitud de enlace se dan en Armstrongs, ¿sí? El átomo de oxígeno acá, SP3, este es SP2, pero este es SP3, tiene un ángulo de 106. Aquí lo estamos viendo. ¿Sí? Preguntas. ¿Hasta acá no hay preguntas? Ok, entonces vamos al siguiente. Bueno, fíjense que acá tengo las formas resonantes del ácido fórmico. ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues si yo hago el corrimiento del par para acá, ¿sí? Voy a tener la carga negativa acá, ya lo explicamos, son 2, 4, 6, 7, tengo una carga negativa formal y acá me queda positiva. Y metería un par electrónico acá, y entonces ahora, si mete el par electrónico, me tiene que quedar positivo, porque si cuento 1, 2, 3, 4 y 5, le está faltando 1. Entonces, por eso la estructura mayoritaria es esta, la neutral, porque las otras tienen separación de carga. Entonces, son algunas de las formas resonantes que presentan los ácidos. Aquí estamos hablando en particular del ácido fórmico, pero lo mismo sucedería si tuviera yo el ácido acético, propanoico, butanoico y demás. Bueno, aquí
tantito porque quiero comentar algo. Dada las características que tengo acá, este hidrógeno no lo hemos dicho, pero este hidrógeno es sumamente ácido. En algún momento estuvimos revisando las teorías de acidez y basicidad, incluso vimos a Arrhenius, Bronsted, esas nada más las revisamos. Lewis, ¿se acuerdan? Y luego vimos un poquito más de ácidos duros y blandos, que los vamos a ocupar este semestre. Entonces, ¿de qué decíamos que influía el que fuera ácido o menos ácido? Bueno, si yo, fíjense, me voy, él se va como protón y deja el par electrónico, voy a decir que deja el par electrónico, se fue como par electrónico. Quiere decir, me pasé borrando, que le doy esta, que al irme y dejarle el par electrónico, se quedó el par electrónico ahí y por lo tanto tengo una carga negativa. ¿De acuerdo? Entonces esta se podría estabilizar fácilmente por resonancia. Entonces, en medida de que mi carga negativa puede estabilizarse, pues voy a ser más ácido. ¿Sí? Eso ya lo comentamos en algún momento, lo vamos a ver con detalle acá, pero quería yo empezar a comentar. Bueno, aquí tengo un diagrama de energía de los ácidos carboxílicos y de los alcoholes. Fíjense la diferencia estructural, me voy a acercar para que la vean, acerca del alcohol, que si ya lo conocen reteque bien, con respecto al ácido. Si yo digo en un momento dado que yo soy capaz de arrancar este hidrógeno, o este hidrógeno, esta particularidad, voy a hacer la señalización para que no tengamos pues dudas de qué estamos haciendo, y voy a decir, si yo tengo este hidrógeno y digo que tiene cierto grado de acidez, y este hidrógeno tiene cierto grado de acidez, fíjense que la carga negativa que se forma y no gusta, pero tiene la carga muy concentrada. ¿Por qué digo que no les disgusta? Porque el oxígeno es bastante electronegativo. Entonces, a él puede tener, le gustan los electrones, pues véngase conmigo los electrones, pero no es algo que tenga cierta estabilización, la carga está muy concentrada, ¿sí? En cambio, cuando yo quito el protón de acá, se me forma este anión, y este anión es capaz de estabilizarse por resonancia, mete su par electrónico acá y lo saca para acá. Y entonces digo que está en resonancia. Fíjense qué gas que estoy manejando. Me voy a venir para acá. ¿Ya ustedes llevaron equilibrio químico, chicos? ¿Ya llevaron en análisis? ¿Ya? Ok, entonces ya saben de lo que estoy hablando. Entonces aquí tengo la base conjugada del ácido. ¿Está bien? Para todos, si digo que es la base conjugada, me entienden. Entonces, fíjense, ahora viene la pregunta. Si yo les digo que este era un pK de 16, quiere decir que es menos ácido, ¿cierto? Porque mientras más pequeño sea el valor, más ácido es. ¿Estamos bien? Y me dicen que el alcohol tiene un pK de 16. ¿Y qué es un pK? ¿Sí? Entonces, ¿es menos ácido el alcohol? ¿Ok? Pero cuando se forman los aniones, ¿qué anión es más básico? ¿Qué anión es más básico? ¿El carboxilato o el alcóxido? ¿Qué opinan? A ver, fíjense, esta es la base conjugada. Estos son los ácidos. Estas son las bases conjugadas. Si yo estoy diciendo que este es un ácido fuerte, su base conjugada, ¿cómo es? Débil. ¿No? Entonces, si yo estoy hablando de estas dos bases, ¿cuál es la base más fuerte? ¿El alcóxido o el carboxilato? Dana está contestando. Cielo, también es el carboxilato. Fíjense por qué. Les voy a decir. Acá la carga está bastante concentrada. Los pares electrónicos están susceptibles
disponer de ellos, ¿sí? En cambio, en el carboxilato están entretenidos en la resonancia, ¿sí? Entonces, recordar, un ácido fuerte tiene una base débil y un ácido débil tiene una base fuerte. Eso es algo de lo que ustedes ven, me parece que en equilibrio químico, si no me equivoco. ¿Estoy bien? ¿Sí lo vieron, chicos? Coméntenme, por favor. ¿Sí? Entonces, les pediría nada más que le echaran una revisa. Acordarnos que el pK, si vamos a utilizar eso este semestre, el pK, mientras más pequeño es el valor de pK, más ácido es. ¿Sí? Y si es más ácido, su base conjugada es más débil. Parece trabalenguas, pero bueno. ¿Está bien? ¿Ya se están acordando? ¿Sí? Ok, pasamos a la siguiente entonces. Bueno, un ejemplo de eso que les estoy diciendo, porque quiero ya que quede, pero bien clarito. Lo hemos visto en algunos momentos, pero ahorita es el momento ya de clarificar, porque es lo de los ácidos conjugados, ¿sí? Y la base débil y bla, bla, bla. Entonces tengo aquí la acidez. Entonces, estoy diciendo aquí, según lo que acabamos de comentar, que entre más pequeño sea el valor, más ácido es. ¿Sí? Entonces, aquí yo puedo arrancar fácilmente el hidrógeno del un ácido, pero no lo puedo arrancar fácilmente de un alcano. ¿Por qué? Porque son enlaces sigma, que están traslapados, que tienen una energía muy alta. ¿Se acuerdan? Todo eso lo vimos cuando vimos hibridación. Y entonces ahí platicábamos ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver que el valor más bajo es el de mayor acidez, ¿sí? Y nosotros vamos a estar viendo que ese tipo de situaciones se nos preguntan, hoy lo estábamos revisando, mientras la base sea más estable, es decir, si es más estable, la base conjugada pueda estabilizarse mejor, sí, yo puedo perder el proto más fácilmente. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Pregunta, chicos. ¿Todo bien? Berenice, Carlos Mauricio, Brenda. Preguntas. Agregados, y entonces ya entiendo que si yo arranco este hidrógeno, me queda la base conjugada, bla, 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 y demás. Bueno, vamos a seguir en este contexto porque es importante que nosotros quedemos ya bien claros de todo eso. Entonces, si yo tengo un carboxilato, pues yo voy a tener un híbrido de resonancia porque la carga va a estar repartida en esos tres centros. Si ustedes se dan cuenta, está siendo repartida de esta manera. Entonces, la deslocalización va a estar en los dos átomos de oxígeno, que lo hace mucho más estable como tal. Y entonces, si yo hablo de esto, estoy teniendo que se me va el protón, ¿sí? Que se me forman los carboxilatos en sus formas resonantes. Entonces, a medida que yo tenga esta estabilización por resonancia, puede suceder, pero la estabilización no es por resonancia, también se puede dar por efecto inductivo. Y el efecto inductivo que estabiliza un anión es una carga negativa, el carbanión sería un efecto negativo, precisamente. ¿Por qué? Porque saca los electrones y ayuda a estabilizar la carga negativa. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense, aquí tengo yo algunos pKs que estamos viendo. Por ejemplo, cuando tengo yo, voy a escribirlos porque pensaba yo que no era necesario, pero se me hace que sí. Bueno, voy a borrar esa parte de acá para que me permita escribir y ahorita lo checamos. Y al final lo leemos todo, porque eso es para ustedes. Lo importante es que me explique y que ustedes me vayan entendiendo. Voy a dibujar y voy a dibujar ahora. Pues voy a escribir como si fuera yo oriental. Sí, voy a, de la derecha a la izquierda, voy a poner acá el OH. Les voy a decir por qué, que al final quiero ir borrando lo que tengo yo ahí. Tengo el eco. Perdón, ¿no? Acá. Sí,
tengo el ácido acético, voy a pintarlo hacia el ácido acético. Acá es H2 y el hidrógeno acá. ¿Sí? En realidad acá tengo CH3, CO o H. Acá está. ¿Sí? Fíjense, cuando RSH3, tengo un valor de 4.74. Pero si en lugar de tener hidrógeno ahí le pongo clorito, ahí me pasé borrando, ahora baja. ¿Por qué baja? Porque la carga que se pueda formar acá puede ser todavía estabilizada por efecto inductivo. Acuérdense que el efecto inductivo disminuye a la medida que se cadena, pero acá está muy cercano, entonces puede jalar la carga negativa. ¿Qué les estoy diciendo de todo esto? Bueno, que si tengo yo esas características, donde tenga yo la carga, lo último no me gustó, donde tenga yo la carga negativa, ¿sí? Esta carga negativa se ve estabilizada por resonancia, pero también puede dispersar por efecto inductivo negativo. ¿Cuál es el inductivo negativo que estamos pensando en algún momento? Aquellos que hacen un efecto contrario, sacan los electrones hacia ellos. ¿Dado por qué? Porque el elemento es electronegativo. Hasta acá preguntas. Preguntas, chicos. No hay preguntas. Me gustaría que comentaran. No hay preguntas, me dicen que no. Ok, entonces, fíjense, si yo ahora, en lugar de tener uno, voy a quitar acá, en lugar de tener uno, ahora me concentro en los cloros. ¿Qué pasa con el pH? Observen qué pasa y díganme qué creen que esté sucediendo. ¿Qué creen que esté sucediendo? Pues de acuerdo a la tabla aumenta la acidez, ¿no? Aumenta la acidez, pero ¿dado por qué? ¿Qué opinan? ¿Qué es lo que haría que aumentara? Es importante. ¿Qué está pasando con eso? ¿Qué opinan? ¿No? ¿Chicos? Bueno, fíjense, al haber ese efecto inductivo ahora doble, como bien su compañero, estoy aumentando que la carga negativa pueda dispersarse mejor a lo largo de la cadena. Veo que se vuelve más ácido, muy bien, ¿sí? Y así nos iríamos. Si ahora en lugar de 2 tengo 3, fíjense, se va haciendo más ácido. Y si le pongo flúor y 3 flúors, fíjense, se vuelve mucho más ácido. Entonces, pues, si a mí me preguntan, ¿por qué el ácido trifluoroacético es más ácido que el ácido acético? Por la presencia de los 3 flúors, que son electronegativos, originan que pueda dispersar mejor la carga negativa y por lo tanto puede perder con mayor facilidad el protón. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí, chicos? Sí, maestra. Bueno, entonces, eso me permite a mí tener cierta característica que me diga, bueno, es más ácido o menos ácido. A ver, unos minutitos, 2 minutitos, y examinen estos. Díganme por qué estos, pero les estoy preguntando de qué color es el caballo blanco de Napoleón. Vamos a quitar esto para que no tengan la respuesta y lo analicen, a ver si nos estamos entendiendo. 2 minutitos y lo revisamos. ¿Está bien? Les voy a hacer el acercamiento para que ustedes lo vean y puedan comentar.
pero acá lo tengo yo que comentar primero con ustedes. Fíjense, acá tengo el ácido carboxílico, ¿sí? Tengo un pK. Cuando es haciendo este pK, coméntenlo, por favor. Pues Hay también alguien por que el ya, cloro. por el cloro, ¿qué me dicen? Ah, Los demás, bueno, porque ¿los demás qué opinan? ¿Cuál sería las características? la presencia del halógeno y también la posición del mismo. Ajá, la presencia del halógeno hace que vaya disminuyendo o aumentando la acidez. Pero fíjense cómo está el cloro. El cloro está, siga, a medida que va alejándose de la cadena, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Chicos, ¿Se dispersa la carga? exactamente. Fíjense que es muy importante eso, porque acá vemos exactamente cuando nos dicen, es que el efecto inductivo, cuando se va alejando de la cadena va siendo menor. Y es cierto, fíjense, aquí no tengo influencia de nada, pero cuando pongo en el carbono siguiente el cloro, baja a 284, pero si va al segundo carbono en lugar del primero, ¿qué sucede? Aumenta, sigue siendo menor que este, sí, pero aumenta con respecto a este. Y cuando está en el segundo, sino en el tercero, 4.52. ¿Cómo ven? Entonces ahí ya podemos nosotros decir que tenemos lo que hemos estado platicando, que a medida que la cadena va siendo más larga, disminuyendo el efecto inductivo. ¿Sí se entiende esto que estamos poniendo acá? Voy a poner acá lo que hemos, la presencia de un átomo de cloro en posición continua acá, fíjense, al grupo carboxílico deslocaliza la carga negativa y aumenta la acidez, pero esa deslocalización es sensible a la distancia. Cuando el cloro está en posición 3 o 4, la acidez disminuye. ¿Estamos bien? ¿Queda claro esto, chicos? Sí, maestra. Ok, entonces ahí estamos viendo cómo afecta o cómo más bien nosotros podemos tener la posibilidad de, a medida que la carga se va haciendo más alejando, va disminuyendo la acidez. ¿Está bien? Vamos a la siguiente, a ver qué tal. Fíjense aquí esto que tenemos. Acá tengo el pK del ácido fórmico. Acá el pK del ácido acético. Fíjense cuánto disminuye, cómo afecta el efecto inductivo positivo acá de este metilo. ¿Aumentó la acidez o disminuyó? ¿Qué pasó acá? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó el valor, pero disminuyó la acidez, porque se acordarán que dijimos que el pK, mientras más pequeño es, aumenta el valor, pero disminuye la acidez. ¿Vamos bien? ¿Sí se acordarán? Vamos a ponerlo acá para que no lo olvidemos. Es algo que quiero que ustedes recuerden, porque algunas veces, de verdad que nos hacemos pelotas con estos valores. Nosotros vemos el valor más pequeño, entonces nosotros vamos a decir que a medida que el número sea más pequeño, si el pK, vamos a decir más pequeñito, que aquí es más grande, si el valor es más pequeño, es más ácido. ¿Está bien? ¿Sí queda clarito esto? Fíjense,
yo acá al aumentar, está bien cielo, disminuye la acidez. Pero ¿qué pasa si en lugar de ponerle metilo le pongo un fluorometilo? Fíjense lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Aumenta la acidez? Aumenta la acidez. Fíjense, aquí nos están ejemplificando. Por ejemplo, yo aquí por efecto puedo meter este par electrónico, pero acá me va a dispersar la carga hacia acá. Entonces, eso hace que yo tenga menor acidez. Y si aumento 3, fíjense, aquí están, creo que esto está exagerado, pero creo que es .60 y punto 40 y tantos, algo así. Pero fíjense cómo es precisamente la presencia de los flujos en el carbono con el carbonilo hace que este sea mucho más ácido. Y a medida, aquí está más explícito el ejemplo anterior, a medida que el halógeno, el efecto inductivo negativo se aleja de la cadena, pues hace que tengamos un incremento, ¿sí?, en la acidez. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si aquí lo tengo más cerquito, la tengo más ácido. Si lo alejo, tengo menos ácido. Porque el pK, recordad, mientras más pequeño es el valor, más ácido es. ¿Estamos bien? Sí, maestra. Ok, entonces vamos al siguiente. Bueno, aquí les pongo un bla bla que es para ustedes. Y dice que la acidez de un ácido carboxílico está modulada por la estructura de R. Si R tiene grupos atractores y está muy cercano, pues va a verse muy influenciado. Un por electrones desestabilizará el anión carboxilato y hará que la fortaleza del ácido correspondiente sea menor. Ese es el caso, por ejemplo, de los restos de alquilo. Si yo tengo el acetato, el propionato, todo eso hace que contribuya con efecto inductivo positivo y por lo tanto no pueda dispersar la carga como debe de ser. ¿Está bien? En cambio, cuando tengo los halógenos, pues se ve muy bien el efecto inductivo. Entonces, aquí tengo una tablita donde estoy viendo el ácido acético, fíjense, el cloroacético, el dicloroacético, el tricloroacético. Fíjense cómo se ve influenciada por el efecto activo. Ojo, chicos, entonces aquí podemos hacer un paréntesis y resumir que el efecto de la acidez está influenciado tanto por el efecto resonante como por el efecto inductivo. ¿Vamos bien? Son dos efectos electrónicos que están haciendo que yo tenga precisamente esa situación, que pueda estabilizar ya sea por efecto inductivo o por efecto resonante, o desestabilizarlo según sea el caso, ¿sí? Y que cuanto más alejados se encuentren los elementos electronegativos, pues ya no va a tener tanta influencia en la estabilización de la carga del anión. Es un poquito de lo que hemos estado viendo hasta acá. ¿Sí? Ahora, mientras más fuerte sea un ácido, menor será el valor de K del pK y su base conjugada es débil. Si el ácido es más débil, mayor será su pK y su base conjugada será más fuerte. Esto no lo debemos de olvidar porque eso parece trabalengua. Siempre que lo digo hasta me da risa porque de alguna manera cuando no lo reflexionamos nos equivocamos, chicos. Entonces hay que hacer alguna regla memotécnica donde nosotros digamos, bueno, el pK va de aquí a acá y si este es más pequeño, si este es 0 o menos de 0, entonces este es más ácido y este es menos ácido. Pero si yo digo que eso sucede, su base conjugada va en sentido contrario. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que le estamos diciendo acá. Maestra, yo tengo una pregunta. A ver. ¿El efecto inductivo se debe a la presencia del halógeno y el resonante a la cantidad del mismo o al carbonato? Sí. Sí, a ver. O sea, pero digamos cuál es cuál. Voy a eso. Ok. Voy a poner acá tantito, voy a borrar tantito esto de acá para que lo podamos explicar. Es importante, esto que pregunta tu compañero, es importante que nos quede bien claro, porque si no de ahí parten un montón de dudas que tenemos. Él dice, tu compañero dice, bueno,
efecto inductivo. Entonces, esa es mi pregunta. ajá. Yo voy a decir que tengo el ácido acético. Recurro al ácido acético porque es el más pequeño, más fácil de dibujar, y lo tenemos acá. Ya lo dibujé de acá. Bueno. Y estamos diciendo que el efecto resonante se me va a dar, porque cuando se me vaya este hidrógeno, me va a quedar una carga negativa. Yo pierdo el hidrógeno, me queda la carga negativa, la carga negativa, y este se estabiliza por resonancia. ¿Sí? Acá tengo el efecto resonante. Entonces, quiere decir que esa flechita para la que ocupamos es porque me está diciendo que los electrones se están brincando de un lado al otro. Y en realidad, ahorita lo explicamos, porque a lo mejor yo me estoy yendo ya muy... ya pongo todos sus electrones para que los contemos y no tengamos problema. Luego también eso es algo que nos falta. 2, 3, 4. Los que vinieron acá, 5, 6. Para acá, déjenme poner los electrones para que ya les quede clarito. ¿Está bien? Ahora fíjense. El que se fue dejó los 2 electrones, aquí los tenemos. ¿Sí? Te quedó una carga negativa. Esta carga negativa la simbolizamos con un símbolo para que tenga una carga formal negativa. Entonces, si yo meto acá el par de electrones acá y hay corrimiento para acá, me pasa esto. Tengo acá O y acá me quedó el par electrónico y otro par electrónico. ¿Por qué? Porque este par que tengo acá lo metí acá y estos dos los acá ya quedó completa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero acá, ¿cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por lo tanto, tengo una carga formal negativa. ¿Sí se ve? Entonces, con esta carga formal negativa, pues yo lo puedo estabilizar, y mi híbrido de resonancia, que lo que les estoy poniendo en las diapositivas, es esto. Me dice que esa carga negativa se puede estabilizar repartiéndose en los oxígenos. Entonces, si yo soy estricta, puedo poner algo así, como que se está repartiendo en los oxígenos, la carga negativa. Pero entonces, usted me pregunta, bueno, ¿y el efecto inductivo cómo afecta? Afecta porque fíjese que en el efecto inductivo hay una, no es donación, es una compartición extra del efecto inductivo. Por eso un carbocatión, voy a regresar un poquito más atrás para que me entienda. En un carbocatión terciario es mucho más estable que un terciario y que un primario. ¿Por qué digo? Porque los carbonos están ejerciendo un efecto inductivo positivo y eso compensa la carga. En una carga negativa, pues la descompensa, porque al contrario, si yo digo que la carga la quiero dispersar, no la puedo dispersar, la concentro. ¿Sí que eso? Si respondo a tu pregunta, entonces el efecto inductivo lo que hace es comparte electrones de tal forma que ayuda a la dispersión de la carga negativa, sino que la concentra más en esos grupos. En cambio, en los otros, cuando tengo el flúor, jala los electrones, voy a pensar que aquí ya tengo el flúor, o lo pinto. Si tengo ese H2, pongo el flúor, uno nada más, y lo explicamos. Si no se entiende, también lo explicamos. Y yo tengo la carga negativa ya formada, es decir, tengo el carboxilato, ¿sí? Sigue sucediendo lo que hemos dicho, este viene para acá y para acá, ¿no? Pero la carga negativa también se puede dispersar por un efecto inductivo negativo. Se jala los electrones. ¿Por qué los jala? Porque su naturaleza es electronegativa. A él le gusta tener electrones, entonces jala y se siente ese jale a lo largo de esta cadena. Pero a medida que la cadena se va alejando, el elemento de la cadena, del centro que está soportando la carga negativa, está disminuyendo. No
sé si contesté la pregunta. Sí, maestra, sí, ya me queda claro. Pero, bueno, digamos, ¿cómo podemos medir entonces la acidez? Si, por ejemplo, tenemos un cloro cercano al carboxilato y en otra molécula tenemos dos cloros un poquito más alejados del carboxilato, porque también depende de la cantidad del halógeno, ¿no? De los átomos de halógeno, pero también depende del acercamiento al carboxilato. Entonces, en ese ejemplo, ¿cómo podríamos saber cuál es más ácido? Eso que usted está comentando es cierto. Eso que usted comenta es cierto. Y tenemos que hacerlo experimentalmente. Todos los datos que tenemos son experimentales. Esos datos que yo estoy dando acá, ¿sí? Son datos experimentales. Pero mire, si usted tiene dos cloros acá, que es lo que decía, tiene un pK de 1.26. Pero si usted tiene los dos cloros, no es el caso, pero tiene usted un cloro, creo que no. Pero si lo tuviéramos, en este puesto, tiene usted una acidez de 2.86. Creo que con este podríamos contestar. Si no, buscamos. Acá usted tiene una acidez de 2.86. Pero a medida que se va alejando, fíjese lo que va pasando. ¿Sí? Ahora, si yo tengo, usted me dice, bueno, tengo tuviera yo otro cloro, ¿cómo lo mido? Eso es un valor experimental. No lo puedo, o sea, todo lo que tenemos de química es experimental. La química es experimental. Podemos decir por todo lo que se ha estudiado y se sabe, pero hay valores que tenemos que hacerlos experimentalmente. Tendríamos que medirlo, o en este caso alguna tabla, para saber más o menos cómo está. Ojalá lo pudiéramos encontrar en la literatura. Como ven, si lo buscamos, sería el pK del ácido 2-clorobutanoico. No. Sí, es eso, ¿verdad? Y el ácido 3-diclorobutanoico. ¿Sí lo podríamos buscar eso, por favor? Para que tengamos esa medida. Sería buscar el pK del ácido 2-clorobutanoico. ¿Sí? Y buscar el pK del ácido 3-diclorobutanoico. ¿Sí? Porque tengo que decir que es 3,3. ¿Qué es lo que pregunta su compañero? Pero esas medidas son experimentales. ¿Sí contesté, Daniel? Ok, maestra, es que me pensé tal vez por algún método, alguna fórmula, se puede calcular la acidez de este tipo de... Bueno, eso sí, eso podría reportarse, pero ya refiere un poquito más a lo que usted vio en el químico. A lo mejor ahí mismo lo tiene usted en sus apuntes. Pero de entrada le digo que lo mejor es lo experimental. Los teóricos se acercan mucho, Los teóricos se acercan muchísimo. Van a ver ustedes, por ejemplo, en su infrarrojo, son teóricos que son experimentales y se acercan mucho los valores teóricos con los experimentales. Por eso muchas veces les digo que la parte matemática pues nos hace mucha falta, porque eso nos acerca a valores que pudieran estar muy cercanos a los experimentales. Pero los datos experimentales son los definitivos que tenemos acá. ¿Está bien? Ok, maestra, gracias. Sí, gracias. Lo buscamos, No nos quedamos con la duda. Ok, vamos entonces. Bueno, aquí es un poquito recordar lo del ácido de Bronsted, Lowry. Esto ya ustedes lo checaron en algún momento. Hicimos un ejercicio, hicimos la tarea de buscar las diferentes teorías que decía Lowry, que decía Bronsted, que decía Lewis, ¿sí? Entonces aquí hablamos un poquito, y creo que con esto va a quedar un poquito más claro, los efectos inductivos, cómo se polarizan, y acá, por ejemplo, cómo estoy haciendo que este enlace se vea compensado con mayor cantidad de electrones y por lo tanto la carga se esté más concentrada, y si es un poquito más básica, quiere decir que es menos ácida. ¿Está bien? Entonces, por eso les decía yo que hay que recordar eso que vimos. En los efectos de resonancia, bueno, el efecto de resonancia aquí, ¿sí? Pero también tengo el efecto inductivo, ¿sí? Entonces,
este enlace es mucho más fácil de romper. ¿Por qué? Porque este está jalando electrones hacia así. Y entonces eso hace que este sea más susceptible de perderse fácilmente y que el anión puede estabilizarse con mayor facilidad. Entonces el efecto inductivo y el efecto de resonante están presentes en todo momento. ¿Está bien? Entonces aquí, por ejemplo, ven el valor de pK del ácido acético con respecto al etanol. ¿Por qué? ¿Cómo podríamos explicar ahorita por qué el ácido tiene un pK de 5 y el alcohol tiene un pK de 17? ¿Cómo lo podríamos explicar? ¿Qué opinan? ¿Cómo lo podríamos explicar? ¿Por qué el ácido tiene un pK de 5? Ana pone porque el oxígeno es más por el otro oxígeno del ácido. Dana, ¿cómo ves si lo pudiéramos explicar a través del efecto resonante? En un caso, y lo vimos, en un caso tenemos el oxígeno que puede estabilizar la carga por resonancia, y en el otro caso me quedaba la carga negativa concentrada sobre el oxígeno. Entonces, esto hace que este sea más ácido, este menos ácido, pero la base conjugada esta es más débil que esta. ¿Está bien? Vamos a hacer algunos ejercicios el día de mañana para que ya nos vaya quedando claro este asunto. Ok, gracias, Ana. Entonces, lo checamos mañana. Y les pediría yo que le echen una revisada a la acidez y basicidad. Ya a los que hemos estado juntos, pues ya lo hemos hecho. Los que no, por favor, les pido, por favor, diferentes teorías y que vean también ácidos duros y blandos, que los vamos a ver. Los vamos a volver a revisar, van a ver. Les voy a pedir algo que volvamos a revisarlo para que todos estemos en el mismo contexto. Eso déjenmelo pendiente, lo vemos un poquito más adelante. ¿Está bien? Entonces, los voy a dejar acá, chicos, para que yo pueda entrar a mi otra clase y ustedes tienen otra clase, pues tengan tiempo de entrar. No se preocupe, Ana. Yo no Sí, estoy Daniel. en su grupo de Teams, no sé si... Ya lo puse. Ya me agregó. Ya. Gracias, maestra. Sí, Daniel, en la mañana estuve ya todo listo. Y todavía estoy entrando acá, primero porque buena recepción, segundo porque todavía faltan de subirlos a Teams, porque apenas se inscribieron y todavía se están inscribiendo. Yo soy también una de esas, maestra. ¿Quién es usted? Mirel. Mirel, ¿qué matrícula tiene Mirel? Es de 17. Es 17 que... Ok, perdón. Es de 17 005045. 5045. Sí, maestra. Y ya, no te preocupes, ¿quién es Daniel? Ya está también. Ok, otra pregunta, maestra, súper rapidísimo. Sí, dígame. Bueno, yo nada más prácticamente pues debo teoría, no sé qué sucede en este caso con laboratorio. No se preocupe, el laboratorio lo está dando la doctora Sol, pero ¿a usted quién le dio el laboratorio? La doctora Marina. La doctora Marina es una persona muy organizada y seguramente tiene guardada su calificación. Sí, de hecho en el laboratorio tengo de calificación 9. Entonces, lo único que le pediría de favor es le voy a mandar un formato para que ya al final del curso no le pidas después líos y demás, y ya en eso me dice cuál es la calificación que asignó la doctora Marina. La doctora Marina ya Perfecto. Es que también tenía ese pendiente. Muchas gracias, maestra. ¿Puede repetir lo de la maestra Marina, por favor, maestra? Es que yo estoy en la misma situación que mi compañera. Que no se preocupen, que al final les voy a mandar un formatito donde ustedes me dicen cuál es la calificación y lo avala la doctora. Y ya. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, maestra. Sí, porque es que ahorita no hay acceso a las actas y menos ahorita. Toda la dirección está ¿cómo se llama? En el audiovisual y todos los documentos están desorganizados.
no desorganizados, sino están empaquetados, no se pueden consultar. Entonces esperemos que para el final de semestre ya y que todo esto se acabe, por Dios. ¿Está bien? Entonces, que tengan buena tarde, chicos. Gracias, maestra. Adiós. Cuídense mucho.